Los años de la creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se crea en el 2019. Para quienes no saben o para quienes no han entendido, la mayoría de los elementos que se encuentran desplegados en este momento en la Guardia Nacional son elementos que fueron trasladados y que por medio de licencia vinieron a formar parte de la Guardia Nacional, pero su origen es elementos del Ejército Mexicano pertenecientes a la Policía Militar y de la Marina pertenecientes a la Policía Naval. El resto de estos elementos, poco menos de 18,000 elementos, es de lo que era la extinta Policía Federal y que de alguna forma cumplieron con los requisitos y de controles de confianza para poder formar parte de lo que hoy conocemos como la Guardia Nacional. Durante todo lo que resta del sexenio, la Guardia Nacional estará trabajando por medio de coadyuvancia con las Fuerzas Armadas en México. Así lo establece la misma ley de la Guardia Nacional, el artículo 7º transitorio, si no me traiciona la memoria, en donde la Fuerza Permanente del Ejército y de la Armada de México coadyuvarán con esta Guardia Nacional para posteriormente que tengamos la oportunidad de que las funciones de seguridad pública única y exclusivamente las lleve a cabo la Guardia Nacional y que lo que son la Fuerza Permanente del Ejército y de la Armada de México puedan regresar a realizar sus funciones de seguridad pública, de seguridad interior, que son importantes para el país y así podamos nosotros tener la certeza y la garantía de que única y exclusivamente la Guardia Nacional sea la encargada de la seguridad pública a nivel federal en el país. Ha habido muchísimas críticas en estos 2 años. Por supuesto que hay grupos que están en contra de la creación de la Guardia Nacional, que abiertamente salen a hablar de que existe una militarización por parte del país, y más con los comentarios que se dieron en los últimos meses, en donde muy posiblemente el presidente de la República pugnará porque la Guardia Nacional forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y para todos aquellos que me preguntan si eso no es militarizar la seguridad pública, pues recordemos que la Guardia Nacional es un órgano administrativo desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esas mismas funciones que tiene la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se les pueden pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional para protegerlo a este órgano y que no veamos en sexenios posteriores, ¿no?, el que de repente pueda llegar un genio y que piense que puede desaparecer a la Guardia Nacional y crear una nueva institución policíaca a nivel federal, como lo vimos en los últimos 4 sexenios en nuestro país, y que por lo mismo no hemos podido seguir avanzando en lo que sería crear una institución profesional que pueda encargarse realmente de lo que viene siendo la seguridad pública a nivel federal en este país. Y por supuesto que tenemos que analizar cuáles han sido los logros y cuáles han sido los fracasos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no ha terminado de desplegar las 266 regiones, en teoría sería en este año, cuando se pudieran cumplir, con los cuales abarcarían toda la República Mexicana. Pero hemos visto un grave problema que ha estado sucediendo y que muchas veces la gente confunde. Hay muchos delitos del fuero común que por medio de esos convenios que tienen los municipios de los estados y los gobiernos de los estados, la Guardia Nacional ha tenido que estar coadyuvando con ellos, ha tenido que estarlos apoyando. ¿Por qué? Por los altos índices de criminalidad que existen y que muchos de esos delitos son del fuero común, aunque la gente lo confunda y que digan que es del fuero federal y que es responsabilidad del gobierno federal poderlo llevar a cabo. Y yo soy de las personas que siguen pensando, y siempre lo voy a repetir y siempre lo voy a decir, que las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública en nuestro país. En un país democrático, las Fuerzas Armadas tendrían que encargarse de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Pero ante el fracaso que hemos visto en los últimos 30 años en este país, en el que se dejó que el crimen organizado creciera de la forma en que creció y que no se le dio trabajo ni mantenimiento a lo que fueron las policías locales, llámese municipales, estatales y la Policía Federal, donde se permitió que hubiera un gran marco de corrupción en donde realmente la policía tuviera nexos ligados, muchos de estos comandantes y representantes, así como secretarios, con grupos criminales, ¿no? Como todos ya lo conocemos y lo sabemos, como el caso de Genaro García Luna, que está siendo procesado en los Estados Unidos, y muchos de estos mandos que estuvieron con él. La realidad es que
nos cuesta trabajo a poder hacer un análisis real de qué es lo que tendríamos que ver de resultados en cuanto a la Guardia Nacional en este momento, porque se supone que la Guardia Nacional estaría creada para ir dando solución a todos estos grupos criminales transnacionales y que tienen controles regionales en el país. Y que ha tenido que, desafortunadamente, ante estos grandes niveles de inseguridad que existen en el país, que como todos lo sabemos son la herencia de varios sexenios, de haber dejado crecer a los grupos criminales, a haberlos dejado que se fortalecieran, que se enriquecieran, que se volvieran parte y que fueran como un hongo que se mete en la sociedad civil, pues por supuesto que no lo podemos arreglar de un día para otro. Lo que sí, y es una de las grandes debates y conversaciones que he tenido en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, en medios alternativos como el que nos encontramos ahorita, con todos estos pseudoespecialistas, en donde es muy fácil criticar y hablar de cuestiones utópicas, porque la realidad es que si bien es cierto, a mí me interesaría que los militares no estuvieran con el riesgo que tienen de perder la vida, de perder la libertad, de quedar con lesiones permanentes por esta lucha que tienen que estar llevando por la inseguridad, pues también lo es el que sí se debería de realizar trabajo. Pero ese trabajo no es nada más de la federación, tendríamos que empezar por los municipios, que son el eslabón más débil dentro de esta cadena de seguridad que hay en el país. Y por supuesto que hay algunos municipios que se han puesto a trabajar porque tienen a lo mejor los recursos económicos para poderlo llevar a cabo, pero no la mayoría de los municipios. La gran mayoría, y por esa autonomía que tienen por las constituciones locales, de que ellos mismos tienen la opción de tener la capacidad de brindar seguridad pública en la región, en el municipio donde ellos se encuentran, pues por supuesto que ha sido uno de los graves problemas que hemos visto, porque el crimen organizado es de las primeras instituciones que llega y puede cooptar para poder utilizarlos dentro del manejo y el trabajo que ellos realizan, porque ya no estamos hablando de esos grandes grupos del narcotráfico que a lo mejor estaban en los 80s, 90s y principios del año 2000, sino que ahora ya vemos también pequeños grupos regionales que tienen control y poder absoluto sobre ciertas regiones del país y que a su vez podrían trabajar para estos grandes grupos del narcotráfico a nivel nacional y que tienen influencia a nivel internacional, pero que tienen métodos los cuales obviamente al no tener tanta capacidad pues terminan siendo muchísimo más agresivos para tratar de intimidar a sus rivales. Y aquí es donde empezamos con este análisis, ¿no? La Guardia Nacional tiene presencia, sí, sí tiene presencia. Se ven los despliegues que se llevan a cabo, sí, por supuesto. La gente empieza a ubicar a la Guardia Nacional. Soy de las personas que a mí no me gustó el uniforme desde el principio porque creo que trataron de hacer una copia de lo que era el uniforme de la gendarmería francesa, ¿no? Un poco a lo mejor con alguna de las fuerzas de seguridad pública israelíes, pero la realidad es que no es algo que operativamente beneficie al personal que lleva el uniforme, simple y sencillamente porque los hace muchísimo más visibles a esos ataques por parte de los grupos criminales. Pero que sí hemos visto que los despliegues se están llevando a cabo, que dentro de lo que es la corporación como tal, sigue habiendo ciertas dudas respecto al manejo de cómo se lleva a cabo, porque se supone que operativamente la Secretaría de la Defensa Nacional es quien se encarga de ver la parte operativa de la Guardia Nacional, pero administrativamente la Guardia Nacional sigue o pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero incluso el mismo personal le cuesta trabajo entender muchas de esas diferencias. ¿Por qué? Porque ellos siguen recibiendo, ¿no? Dentro de las cosas positivas, por así decirlo, el sueldo que le pagan la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, y existe un pago de compensación hacia este personal por pertenecer a la Guardia Nacional. Asimismo, también existe un bono, ¿no? Que es el que se le da a las corporaciones especiales, ¿no? Que es un pago de compensación, por así decirlo, y más bien es un bono por pertenecer a la Policía Militar, como en su momento lo recibía el Cuerpo de Guardias Presidenciales, el Cuerpo de Paracaidistas, etcétera. Entonces, de alguna forma, el personal sí recibe un pago económico superior al que tenía cuando se encontraba en el ejército, pero la realidad es que dentro de las cosas malas existe un exceso de trabajo muy grande para este personal de la Guardia Nacional,
puesto que los roles de servicio de 30 días que podías tener un mes, la realidad es que trabajan 25 días teniendo 5 días de franquicia. El problema es que los 25 días, los despliegues son de 24 horas. Las 24 horas ellos tienen que estar completamente al pendiente. Entonces, por supuesto que eso genera un desgaste en el personal. Por supuesto que eso genera también estrés. Muchas veces soy de las personas que siempre ha estado en contra de que, si bien entiendo que este es un medio de machos, ¿no? O de mujeres bragadas, en donde no se pone mucha atención a la parte psicológica y emocional, también lo es que nos ha demostrado la ciencia que es necesario que se lleve a cabo un tratamiento como tal, y más cuando estamos hablando de situaciones de alto impacto en donde llega a haber enfrentamientos con este personal. Y que desafortunadamente en la Secretaría de la Defensa Nacional y que en la Guardia Nacional no se le da una prioridad como sí lo han hecho en la Secretaría de Marina, y que eso lo tengo que reconocer, en donde ellos sí aplican exámenes de estrés postraumático hacia el personal de la Infantería de Marina, que después de haber participado en hechos de sangre en donde tenga que ver estos enfrentamientos, sí hacen estos exámenes. Entonces, por supuesto que son de las cosas que creo que podrían valer la pena, que se podrían manejar, si me explico, para mejorar lo que es la Guardia Nacional. Hemos visto que debido a este exceso de trabajo que hay en la Guardia Nacional, pues por supuesto que el índice de deserción y de bajas ha sido alto respecto a lo que se esperaba en los primeros 2 años. Porque simple y sencillamente, pues por supuesto que lo más importante que puede tener una institución es el material humano. Y si tú no cuidas al material humano y el exceso de trabajo que están llevando a cabo, pues por supuesto que ese desgaste termina haciendo que el personal o pida su baja o se deserte, ¿no? Y eso por supuesto que va generando un problema. Y va generando un problema, ¿por qué? Porque obviamente debilitas a una institución como lo que es la Guardia Nacional, que de alguna forma termina afectando también al ejército, porque el elemento realmente pertenece al ejército, aunque se encuentre con licencia o comisionado en la Guardia Nacional, pero de alguna forma también estás dándole pues, un semillero a estos grupos de la delincuencia organizada que muy posiblemente los podían cooptar, y creo que ahí tendrían que ser inteligentes los mandos para que se prevean estas situaciones antes de que sucedan. Y hay otra cuestión que he criticado, que he visto que cuesta trabajo, y es que los equipos que les llevan a la Guardia Nacional no son equipos de gran calidad. ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos clientes que están en la Guardia Nacional, desde el grado más bajo hasta los encargados de un estado, en donde, por supuesto, pues cada quien tiene diferentes percepciones, pero la realidad es que en 2 años solamente les han suministrado 2 uniformes, que es 1 por año. Y desafortunadamente, pues obviamente existe un desgaste cuando tú trabajas 25 de 30 días, cuando trabajas las 24 horas para poder tú realizar las funciones que se necesitan y poder llevar a cabo la cuarta transformación, esta transformación tan agresiva que se está tratando de llevar a cabo, el que se tratan de bajar los índices tan altos de inseguridad que se heredaron durante los últimos años, pues que por supuesto que ha ido generando que ese equipo de mala calidad que se le ha suministrado a la Guardia Nacional, esos pocos uniformes que se les han dado, pues por supuesto que ha hecho que existan ciertos actos de corrupción en donde muchos de esos equipos se empiezan a vender dentro de las unidades de la Guardia Nacional. Y no nos hagamos tontos, pues esto lo que va generando es corrupción. Esto lo que va generando también es deslealtades al interior de la misma Guardia Nacional, porque no le genera al elemento un sentido de pertenencia en cuanto a la institución. Hay viejas prácticas que se han traído de lo que es el ejército, como por ejemplo los casinos que existen al interior de las unidades, en donde pues, todo el mundo sabe que ir a un casino militar es más caro que ir a cualquiera de las tiendas fifís que podamos conocer, ¿no? Y que con el famoso gancho que se le da al elemento, pues obviamente el elemento lo que quiere en ese momento es un refresco, unas papas, a completar la botana o alguna cuestión de ese estilo, y pues para mí esa es una forma de corrupción que no tiene que ir, porque simple y sencillamente pues, los mandos tienen que cobrar con el ejemplo. No puede ser posible que se sigan aprovechando el personal, porque ellos son los primeros que tendrían que obrar con el ejemplo y crear un sentimiento de pertenencia a esta nueva institución.
Tenemos que entender que muchos de estos elementos no pidieron formar parte de la Guardia Nacional y que ellos ingresaron al ejército, que fueron mandados por medio de licencia a la Guardia Nacional, en lo que sacamos a las primeras generaciones de la Guardia Nacional, que será en 2 años más, porque aquí lo importante que la gente debe entender es, si no hubiéramos tenido ese apoyo por parte de la Marina, por parte del Ejército, nos hubiéramos tardado más de 10 años en poder tener este número de elementos en cuanto a la Guardia Nacional.